el texto ya de partida, ¿no es cierto?, define un camino para entender lo que vamos a conceptualizar como conocimiento científico, tecnología, y que tiene que ver con la idea de acción, primero, ¿no? Science in Action es el título original, ¿no es cierto?, es en castellano Ciencia en Acción, y tiene que ver con el estudio de las prácticas. Vamos a mirar, ¿no es cierto?, que antes de anteponer o más que anteponer un concepto predefinido de lo que, o prescriptivo, más bien dicho, de lo que es la ciencia, lo que es esta perspectiva, ¿no es cierto?, privilegia, es mirar lo que efectivamente los científicos y científicas están haciendo, y por lo tanto mirar el espacio privilegiado donde la ciencia se desarrolla, que en este caso son los laboratorios. Y la idea también de cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la sociedad, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con el otro elemento involucrado en esta perspectiva de ciencia, y tiene que ver con la relación entre ciencia y sociedad. No mirar, ¿no es cierto?, la ciencia, como lo hemos visto y mirado o discutido en la clase anterior, como algo, digamos, separado de la sociedad, sino que muy por el contrario, ¿no es cierto?, mostrar en qué medida, aunque se esté en un laboratorio, en un lugar, ¿no es cierto?, que uno podría pensar lejano a una relación social, sí está actuando la sociedad. Vamos a ver acá en qué medida esto ocurre. Ustedes pueden leer el texto si le interesa completo, un texto súper, como dije, leído y digamos, discutido como un texto clásico, pero ahora vamos a tomar, digamos, la introducción, ¿no es cierto?, se llama, ¿no es cierto?, abrir la caja negra de Pandora. Hay un concepto que vamos a trabajar, que es uno de los que utiliza esta perspectiva, que es el concepto de caja negra, black box, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, la idea de que en qué medida uno al abrir esta caja, ¿no es cierto?, se liberan los demonios como si fuese, ¿no es cierto?, esta vinculación, perdón, a la idea de la caja de Pandora, a la relación de la antigüedad griega. La parte 1, parte 2, parte 3, ¿no es cierto?, está organizado en base al análisis que se hace, ¿no es cierto?, cómo la ciencia pasa de una retórica débil a una retórica fuerte. La retórica fuerte es la que se va imponiendo en esta idea de que los conceptos científicos se imponen respecto de otros y son enunciados fuertes que se imponen, digamos, a unos que son más débiles, tomados desde el punto de vista de cómo funcionan las comunidades científicas, una visión bien kuniana, digamos. Y después, ¿no es cierto?, cómo se pasa a las plazas fuertes, del punto débil, etcétera, y el análisis de las redes, que es uno de los elementos fundamentales para entender estos conceptos, ¿no es cierto? De hecho, el concepto se llama teoría del actor red también, ¿no? Justamente tiene que ver con eso. Pero ahora solo nos vamos a enfocar a la parte más introductoria, que es la definición de algunos elementos. Este texto, como ustedes lo habrán visto, está hecho de una manera bastante poco usual para este tipo digamos, de retórica también científica o sociológica en este caso, o antropológica. Está a partir de escenas, de miradas, de entradas, ¿no es cierto?, que se van poniendo en discusión. Evidentemente esto está basado principalmente en un estudio de campo que se hizo, ¿no es cierto?, en el laboratorio que justamente terminó obteniendo el premio Nobel, el grupo de investigación, por sus estudios del DNA, del ADN. Y, ¿no es cierto?, es parte de lo que se llama una investigación participativa, donde los sociólogos o antropólogos son, así como lo hacen, ¿no es cierto?, con los pueblos originarios, ¿no es cierto?, se hacen parte del grupo, utilizan su código vestimentario, es decir, se visten como científicos, aprenden su idioma, digamos, entre comillas, sus jergas. De hecho, cuando logran entender los chistes y ellos mismos hacen un chiste, dicen que ahí ellos están entrando, ¿no es cierto?, y siendo aceptados y entrando en este grupo. Entonces, es una investigación participativa que se hace desde dentro de los laboratorios, y las conclusiones nos permiten entender cómo funcionan estas prácticas. No sé si tuvieron tiempo de leer el texto, ¿alguien?
Ha pasado pocos días, ¿no? ¿O avanzar algo en la lectura? Sí, acá. ¿Y hay algo que le haya llamado la atención de la lectura que han hecho? Que se contrasta demasiado con Kuhn, con la idea del paradigma, de que en el fondo cuando se plantea un nuevo, o sea, yo nunca entendí cuando nos pasaron a Kuhn en teoría de la historia, o sea, teoría de la geografía, el cómo se produce el cambio de paradigma, como que lo entendí así como que al final alguien descubría, pero esa cosa, ese juego que se produce dentro del, antes de cambiar de paradigma, igual no lo entendí. Entonces, como que esto creo que me aclaró, pero a la vez siento que hay un choque. No sabría definirlo. Ah, ustedes ya han leído Kuhn, así que esto está súper bueno para poder entender un lenguaje común, digamos. Eh, a ver, vamos a tomar estos temas de los paradigmas y este trabajo que es mucho más de estudio de caso, digamos. El tema de los paradigmas, claro, está basado también en casos, en el fondo lo que hace Kuhn cuando se refiere a Newton, ¿no? Pero esto es un estudio más en detalle, probablemente. Vamos a mirar un poco esto. Aquí Manuel dice, para hacer ciencia se tiene que hacer mentiras y probar dichas mentiras, no lo dice textual, dice, pero se siente de algún modo de esa perspectiva. Eh, Más que mentiras, uno podría pensar, bueno, si son mentiras no van a funcionar tampoco, entonces, porque una de las cosas de la práctica que es muy interesante es que tienen que funcionar. Uno podría haber mentido respecto, por ejemplo, de la creación de una vacuna, ¿no es cierto?, para enfrentar el coronavirus y convencer a los inversionistas, convencer a las comunidades científicas, pero si no funcionan, eh, no van a ser, digamos, implementadas, digamos, como ha pasado con algunas de las vacunas que se han creado, ¿no es cierto?, este último año, digamos. Entonces, más que mentiras, yo, a no ser que me hablaría de otra cosa, no sé, se utiliza mucho el concepto de persuasión, de persuadir, que tiene que ver con el tema de las comunidades científicas, ¿no es cierto? No solamente con las comunidades científicas. El texto, si ustedes recordarán, que ya mencionaba de Thomas Kuhn, habla principalmente de las comunidades científicas y los paradigmas de alguna manera funcionan como una especie de paraguas, umbrella, paraguas dentro del cual eh, los científicos son de alguna forma persuadidos. ¿M? Eso no es una mentira, es una persuasión y son estrategias de persuasión. Son las maneras de hacer no solamente la manera de hacer la investigación, sino que la manera de dar los resultados de la investigación. ¿M? Cuando los laboratorios quieren persuadir, por ejemplo, de que su investigación tiene una importancia, recurren a los medios de comunicación. Ustedes han visto que si siguen, ¿no es cierto?, las noticias por las redes sociales también, el apoyo que la BBC le brindó a la vacuna AstraZeneca de Oxford. ¿M? Y, y yo, no es una campaña, pero yo miraba en Twitter la BBC, que lo sigo, digamos, y era bien interesante ver cómo se criticaba mucho, por ejemplo, la vacuna que se estaba haciendo al mismo tiempo en Rusia. ¿M? Entonces, eh, los medios de comunicación juegan un papel también en esto, no es que mientan, digamos, sino que juegan un papel en este espacio, digamos, de clima de persuasión, por así decirlo, para persuadir a la opinión pública, para persuadir también a los inversionistas, por supuesto. Eh, y entonces yo no sé si a eso se refiere Manuel cuando, antes de pasar al tema de lo que dijo su compañero primero, cuando habla de las mentiras. ¿Serán persuasiones? Sí. Eh, Vamos a mirar, ¿no es cierto?, que también en la historiografía nosotros también elaboramos estrategias de persuasión. La manera en que nosotros presentamos los documentos, la manera en que se organiza un texto, por ejemplo, sobre todo los textos que tienen en general tienen un marco predefinido. Este es un texto bien especial en todo caso, no es tan usual como está escrito. Pero la mayor parte de las personas, ¿no es cierto?, bueno, uno circula y se estructura en textos que vienen ya bien formateados. ¿M? Un paper, por ejemplo, tiene un formato de hecho preestablecido, pero también a veces, y los libros también tienen de alguna forma un formato preestablecido. Entonces, la manera en que uno
presenta la información, la manera en que uno analiza la información, no es solamente un aspecto meramente, digamos, cognitivo, porque está separado del uso del lenguaje, ni mucho menos. ¿No? Es un lenguaje en sí mismo, es parte, perdón, es un lenguaje evidentemente, por lo tanto recurre a mecanismos de persuasión asociados con el lenguaje, ¿no es cierto? Metáforas, qué sé yo, tropos y cosas de ese tipo. Tanto así que cuando uno ve la palabra caja negra o black box, ¿no es cierto? En el original, uno podría decir que más que un concepto, también al mismo tiempo es una metáfora, ¿no es cierto? Es una manera de entender el problema a partir de esto, ¿no? Entonces, respecto de si esto está parecido o no a Thomas Kuhn, como decía su compañero, yo diría que que sí y no. Sí, digamos, tiene una relación muy directa porque toda esta literatura, investigaciones que surgen en los años 80 sobre el estudio de la ciencia, que van a crear un área que se llama estudios de ciencia y tecnología, STS en inglés, están muy relacionadas con la obra de Thomas Kuhn, por supuesto, ¿no? Con la idea de que las comunidades científicas son las que determinan, por ejemplo, los criterios de verdad. Por tanto, no hay una verdad suprahistórica que se imponga, ¿no es cierto?, eh, por el solo hecho de estar relacionada, por ejemplo, con la naturaleza, digamos. Entonces, no es que una verdad científica, un enunciado científico es verdadero porque se acerca más a lo que efectivamente la naturaleza es, sino un enunciado es verdadero porque es considerado como verdadero según los criterios de validación y los criterios de verdad que utilizan las comunidades científicas. ¿Mm? Y por eso es que van cambiando. Y por eso es que Kuhn dice que lo que en algún momento, ¿no es cierto?, para un paradigma es verdad, después de que se producen las revoluciones científicas, deja de ser verdad, ¿no es cierto? Y pasa a ser una idea, digamos, entre comillas, superada. Tiene que ver con que el conocimiento es un fenómeno, como lo vamos a ver acá, y se relaciona mucho con el tema de los expertos y las expertas. ¿Cómo lo diría? Es un espacio siempre provisorio. ¿Mm? O sea, no existe un conocimiento acabado de nada. Siempre, ¿no es cierto?, el conocimiento se está reevaluando, mirando, digamos, pero al mismo tiempo el conocimiento que emerge de las comunidades científicas hacia afuera de las comunidades científicas, evidentemente se muestra como algo certero y confiable. Entonces, se relaciona esta perspectiva con Thomas Kuhn porque de alguna forma muestra que se van elaborando argumentos y enunciados en relación a cómo las comunidades científicas, ¿no es cierto?, van funcionando. Lo que lo distancia, no sé si distancia, pero por lo menos marca una diferencia respecto a Thomas Kuhn, creo yo, es que todos esos aspectos relacionados con la formación de los paradigmas no tienen que ver solamente, ni mucho menos, con la comunidad científica, sino que va más allá de las comunidades científicas. ¿Sí? Y acá, ¿no es cierto?, los que hacen las máquinas, por ejemplo, son súper relevantes. Máquinas que se hacen especialmente y se diseñan especialmente, por ejemplo, para mirar esta tridimensionalidad del DNA. Máquinas que permiten, ¿no es cierto?, de alguna forma hacer correr una enorme cantidad de datos. Entonces, también, ¿no es cierto?, los inversionistas que están interesados, ¿no es cierto?, en hacer de esta investigación una patente, ¿no es cierto?, un probable negocio, también podría ser eventualmente, ¿no es cierto?, entidades gubernamentales que quieren, ¿no es cierto?, invertir también en una investigación de estas características, pero también está el ámbito de la opinión pública, como había mencionado respecto de esta relación entre la BBC y la vacuna, ¿no es cierto?, británica, que los divulgadores de la ciencia, en fin, todo eso es parte de una especie como dicen hoy día, ecosistema, en el cual, ¿no es cierto?, los científicos y las científicas se tienen que mover. Y eso también deja claro que la ciencia no es una actividad ni mucho menos aislada. Entonces yo diría que frente a la primera
observación que hacen ustedes, diría que esto sí se relaciona con Thomas Kuhn, pero en otro sentido va más allá de lo que fue originalmente digamos, esta idea de los paradigmas o paradigmas científicos. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre esto. ¿O hay alguna otra observación respecto al texto, de cómo está escrito, de qué cosas son más complejas para entender, digamos, de algún concepto que esté dando vueltas acá? ¿No? ¿No hay nada más? ¿No hay nada más? ¿Ninguna otra cosa que le haya llamado la atención del texto? Igual hubo otra cosa, Sí, profe. Es como, por pero ejemplo. como ya una apreciación súper personal, creo que la traducción está mal hecha. Ah, Como tú dices que la que traducción del inglés sí, dice, está mal hecha, ¿por qué? sí, porque es como cuando traducen los productos chinos al español, como que hay ciertas frases que no calzan. Como que calzan en inglés y se leen bien en inglés, pero en español se sienten como que muy lejos del español. Ah, ok, No ya, sé. eso, sí, como- yo tengo la versión original en inglés y esa es la que trabajo, pero yo la comparé un poco y creo que estaba bien en general. ¿Ah? Bueno, pero siempre es mejor leer en el original, sí, sí, eso está Ujú. claro, sí. Eh, Ahora, es interesante porque este autor es francés, ¿m? Entonces él escribe en inglés, gran parte de su obra está hecha en ese idioma porque el inglés es el idioma de discusión, digamos, internacional y uno tiene que terminar si quiere discutir internacionalmente, tiene que hacerlo en ese idioma, no hay muchas opciones. Ya, ok. Y aparte del idioma, nada más que le haya llamado la atención. Vamos a seguir viendo el texto, ¿no? Bueno, miremos entonces cuáles son los objetivos de lo que quiero que veamos hoy día. ¿Se ve bien la PPT? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ok. Gracias. Entonces, lo que queremos ver acá, ¿no es cierto?, es al mismo tiempo no solamente la ciencia y los científicos, y las instituciones que se ven, ¿no es cierto?, en acción, sino también, ¿no es cierto?, lo que se llama el entorno social, político, económico y cultural, en el cual tiene lugar la producción, la circulación y los usos de estos nuevos conocimientos o de los conocimientos. ¿Mm? Eh, Hasta Thomas Kuhn prácticamente el estudio de la ciencia se limitó a una historia de las ideas o una filosofía de la ciencia que tendría a mirar, ¿no es cierto?, asuntos epistemológicos, etcétera, los llamados criterios de demarcación, por ejemplo, para definir si algo es científico o no científico, o una sociología que principalmente estudiaba el, las instituciones científicas. Bueno, hemos seguido estudiando instituciones científicas en Chile, los observatorios astronómicos, los museos de historia natural, las propias universidades, porque es un elemento fundamental para entender cómo funciona la ciencia, pero uno no puede quedarse solamente en ese ámbito. Y a partir del siglo pasado, ¿no es cierto?, de los 60 y después la literatura que estamos mirando es un poco de los 80, eh, hay una influencia en Edimburgo, ¿no es cierto?, del programa Fuerte, que se propuso, ¿no es cierto?, estudiar no solamente lo que había funcionado en la ciencia, sino que también lo que había sido fallido, digamos, y no aplicar esos criterios de demarcación para definir si algo es científico o no científico como una manera de seleccionar, digamos, qué es lo que se va a estudiar, ¿no? Eso ya creo que lo había mencionado en la clase anterior, y aquí hay varios, eh, digamos, investigadores y también filósofos que están en juego, digamos, como Wittgenstein, cuando habla de los problemas del lenguaje, de la comunicación, y que también son abordados como parte de las prácticas científicas. Eso va a ser bien interesante. Un trabajo del propio Latour y de otros, ¿no es cierto?, que analizan los textos científicos como si fueran textos literarios en el fondo, ¿no? Esa es mi interpretación, digamos, como si fueran textos literarios, para ver cómo la presentación también influye en estos espacios de persuasión. Estamos hablando siempre de persuadir. Los científicos lo que tienen que hacer, mediante evidencia, por supuesto, evidencia empírica, no es simplemente
una muy buena presentación literaria para poder convencer a otros y a otras, sino que junto con la manera en que se entrega la evidencia empírica, ¿no es cierto?, es parte de una manera de construir un lenguaje, y eso es lo que nunca se había estudiado realmente de una forma tan directa en la ciencia, y se empezó a estudiar a partir de esta época. Bueno, Thomas Kuhn, por supuesto, es el inicio de esta perspectiva, y a partir de ahí sale Latour, Laurent Daston, Noor Cetine, etcétera, que son ya personas que están en una etapa ya un poco de retiro, pero siguen siendo muy, muy relevantes en esta construcción de estos estudios de ciencia y tecnología. Laurent Daston es justamente historiadora, ¿sí? Y ella un poco se acerca más a lo que hacemos los historiadores como historiadoras, más que a lo que hacen los sociólogos, por ejemplo, aunque da lo mismo, las disciplinas aquí, como en otras áreas, no importan mucho, porque uno toma cualquiera, digamos, si le resulta para la investigación que quiera hacer, digamos. Y ella ha trabajado hasta hace unos años atrás en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín, siendo ella norteamericana, y ha sido un tremendo aporte. Yo tengo mucha bibliografía sobre ella, sobre lo que ha estado trabajando este último tiempo, incluso en los archivos. Si les interesa, digamos, podemos hacer circular sus trabajos. Lo que ha conseguido esta manera de entender, ¿no es cierto?, en la ciencia, es que se ve que la ciencia es una construcción social del conocimiento. No es una actividad aislada. Y eso va a ser bien relevante porque normalmente uno tiende a creer que la ciencia es producto de la genialidad, y de hecho, en parte lo es de personas que son más bien separadas, que están separadas de la sociedad, ¿no es cierto? Newton, Albert Einstein. Y la perspectiva esta de la construcción social del conocimiento nos permite encontrar una nueva línea de investigación, o no una nueva, digamos, una línea de investigación, que no es tan nueva, por supuesto, viene esto ya del siglo pasado, que justamente ahonda en esta relación entre la sociedad y el conocimiento, de modo tal que el conocimiento no se ve como algo meramente separado, digamos, de sus aspectos cognitivos en relación al contexto en el cual es producido. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos el libro de Ciencia en Acción que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, y Vida en Laboratorio, etcétera, que subrayan entonces esto de que observar, experimentar, interpretar, ¿no es cierto?, no es solamente una construcción cognitiva, sino que principalmente es una construcción social. Y esto se hace, ¿no es cierto?, principalmente mirando controversias científicas, la forma de persuasión, etcétera, ¿no es cierto?, que permiten encontrar estos lazos. Vamos a mirar acá cómo se estudian las controversias, ¿no es cierto?, y cuál es el papel que juega acá lo que se llama, ¿no es cierto?, esta elección de una investigación antes o después de que la caja negra se cierra. Vamos a ver también qué es lo que se refiere con esto de las cajas negras. Lo que está claro, ¿no es cierto?, es que se dejan de lado una suerte de visión racionalista de las teorías científicas, como si estuviesen solo ancladas en criterios cognitivos, ¿no es cierto?, y se empieza a mirarlo de una forma mucho más compleja. Para esto, ¿no es cierto?, hay que utilizar una estrategia metodológica que Latour le llama, ¿no es cierto?, entrar por la puerta trasera de la ciencia, y elegir el momento del estudio de la ciencia. Si vamos a elegir un momento, digamos, posterior al cierre de las cajas negras, es decir, cuando la ciencia ya está elaborada, cuando es una construcción finalizada, ¿no es cierto?, como una patente, un invento, un paper, o vamos a mirar la ciencia en el proceso de elaboración, cuando se está construyendo, que es justamente la entrada de este trabajo, y también va a ser para nosotros en este curso sobre expertos y expertas un elemento fundamental, ¿no es cierto? Mirar los procesos antes de que se cierren, digamos, mirar en el momento de que se están construyendo. Vamos a saber después cómo podemos mirarlo. Solo de esta manera podemos abrir lo que Latour llama la caja negra de Pandora, y mirar, ¿no es cierto?, lo que no sabemos del proceso de elaboración de enunciados científicos, no mirar lo que ya nos cuentan los científicos a través de las patentes
y los papers. Y para ello, entonces, es necesario no llevar preconcepciones acerca de lo que es un conocimiento, no definir a priori qué es lo que es la ciencia, de modo, ¿no es cierto?, de tener un acceso a hacer ciencia. Antes, ¿no es cierto?, de lo que suponemos que puede ser efectivamente una disciplina. Esto vale también para muchas otras formas de construcción disciplinaria, digamos, o de conocimiento. También en la historiografía uno podría aplicar este enfoque y no preconcebir qué es lo que es efectivamente conocimiento historiográfico del cual no lo es, digamos. Entonces, no diríamos distingo entre divulgadores de la historia, como por ejemplo podría ser Baradit acá, en relación a, como comillas, profesionales de la historia, que son académicos o académicas que trabajan, ¿no es cierto?, que han estudiado en la universidad, que han estudiado como carrera, digamos, la historia, digamos. Entonces, ahí uno podría situarse en un plano mucho más, digamos, longitudinal, por así decirlo, horizontal. ¿Mm? Podría eventualmente pensarse de esa manera. Vamos a mirar la otra. Que, ya, vamos a... No sé si pregunta... No sé si tienen preguntas al respecto, ¿no?, de lo que hemos ya estado discutiendo. Podemos hacer una suerte digamos, de resumen, ¿no? Lo importante acá es que podamos hacer un esfuerzo para entender un concepto de ciencia que nos permite vincular la actividad y las prácticas científicas con la sociedad. Eso es lo primero que yo pondría. Lo segundo es que uno tiene que buscar el momento en el cual va a estudiar la ciencia. Si la va a estudiar una vez que ya se han cerrado las cajas negras, vamos a mirar ese concepto con más detalle, es decir, cuando ya la ciencia está elaborada, está entregada, ¿no es cierto? Es un producto, un resultado, una vacuna, por ejemplo, una patente, en realidad es la patente más que la vacuna, un paper, un artículo, digamos, científico, o vamos a estudiar la ciencia en el momento que se va construyendo, que se va, que se está elaborando. No sé si hay alguna, antes de continuar, alguna pregunta o algún comentario sobre esto. Profe, cuando usted plantea, bueno, y según el texto igual, que cuando ya está como cerrada la caja negra, como que ya dejaría como de funcionar en ella cualquier otra preconcepción que venga de afuera, ¿es aquello posible? Porque, por ejemplo, no sé, ahora con la vacuna del COVID, como al principio eran 2, ahora van a ser 3, quizás después sean 4, entonces... ¿Es posible hablar, por ejemplo, de que aquella vacuna ya estaría encerrada como en esa caja negra? Bueno, ese es un ejemplo bien actual y justamente habla de las cajas negras. Pero nosotros no... A ver, el proceso de elaboración de la vacuna es antes de que la vacuna se haya desarrollado, ¿ok? O sea, antes de que salga al mercado, a la venta. Y que esté la patente ya, digamos, ya inscrita. Otra cosa ocurre con la vacuna una vez que ya entró al mercado y está siendo aplicado en la población, que son dos momentos diferentes, podríamos pensarlo. Pero obviamente son parte del mismo fenómeno, digamos, de construcción de conocimiento. Uno podría verlo de esta manera. Si uno mira el proceso de producción de vacunas, digamos, ahí uno se encontraría con esta perspectiva de una manera bien directa, si es que pudiera hacerlo, porque en realidad eh, no tenemos, digamos, el conocimiento de investigaciones que hayan estado, quizás la hay, no la ubico, pero que hayan estado, ¿no es cierto?, con los laboratorios donde se construyeron estas vacunas. Miren, si miramos el texto acá de Latour, él pone, ¿no es cierto?, lo primero, ¿no es cierto?, para contestar tu pregunta,
que hay que buscar una vía de acceso, ¿no? Si vamos a estudiar, en este caso, por ejemplo, la construcción de las vacunas, en el momento de que ya se construyeron, es decir, en esta cara de Jano, ¿no es cierto?, que sería la ciencia elaborada aquí, mirando hacia la izquierda, o vamos a entrar, ¿no es cierto?, a la ciencia ya cuando ya ha estado siendo elaborada, es decir, cuando ya la vacuna está. Eso es lo primero. Si uno pudiera entrar, ¿no es cierto?, en el proceso de elaboración, imaginando que hubiese habido un trabajo como este sobre el DNA, pero en este caso sobre las vacunas, hubiese visto lo que aparece en el párrafo acá, ¿no es cierto?, de final de este texto. Están mirando el texto, ¿no es cierto? Sí, profe. Ok. Acá dice incertidumbre, gente trabajando, decisiones, competencia, controversia, solo que se encuentra cuando se realiza un flashback desde unas cajas negras concretas, frías y no problemáticas a su pasado reciente. Podríamos hacer un flashback, también una mirada, ¿no es cierto?, retrospectiva a la construcción de las vacunas, ¿no es cierto? Y miraríamos incertidumbre. ¿Estas vacunas van a funcionar? ¿Qué va a funcionar mejor el ARN mensajero? Como una estrategia, digamos, de enfrentamiento ante este virus desconocido, o va a funcionar mejor lo que se ha usado durante tantos siglos, digamos, que es el virus inactivo. ¿Cuánto tiempo va a durar, ¿no es cierto?, la inmunización? ¿Va a durar mayor tiempo la inmunización con el virus inactivo o con el virus o con el ARN mensajero? Ustedes saben que son dos tipos de vacunas distintas, ¿no? La de Pfizer utiliza justamente conocimiento vinculado a estos mismos temas, ¿no?, del DNA, y las otras, la mayoría utilizan, ¿no es cierto?, lo que se ha usado siempre, ¿no?, que es el virus inactivo. Entonces, aquí hay mucha incertidumbre. Obviamente que las vacunas que estamos utilizando nosotros ya pasaron por los dos procesos digamos, protocolares para que una vacuna pueda ser utilizada en su tercer proceso o pueda ser utilizada como una vacuna de emergencia, que es la que estamos utilizando en todo el mundo, ¿no? O sea, ya fue probado la seguridad de la vacuna, o sea, no mata gente. Y la segunda etapa, ¿no es cierto?, muestra, ¿no es cierto?, qué tanto puede proteger, qué tanto inmunización tiene. Y la tercera etapa, que es la tercera prueba, es respecto de otros aspectos relacionados también con la inmunización de la vacuna o su poder frente a la mutación de los virus, porque los virus mutan, digamos, por definición, de forma, digamos, continua. Y esa es la etapa en la que estamos nosotros en este momento. Se han hecho estos estudios de prueba en la tercera etapa con personas que ya han sido vacunadas y al mismo tiempo se está utilizando esta vacuna como una vacuna de emergencia. Y entonces acá, si miráramos esta etapa, ¿no es cierto?, como digo, de construcción, veríamos mucha incertidumbre, mucha competencia, como dice acá, ¿no es cierto? Competir por cuál va a ser la vacuna que se va a imponer finalmente, cuál va a llegar primero a un resultado. ¿Recuerdan cuando se estaba haciendo esta discusión, qué vacuna era la que iba, como se mostraba en la opinión pública, como la que iba llegando a un resultado, digamos, antes que el resto? ¿Se acuerdan o no? Yo recuerdo que había como un rechazo a la Sinovac porque era como la vacuna china, como que ese era como el rechazo que había. Y después como el rollo de la AstraZeneca, que era súper como mala, pero después ha demostrado que no es tan mala. Entonces, obvio que creo que ahí hay como una mano negra del mercado, obviamente, que trata de poner una vacuna o de crear la imagen de una vacuna que es más segura que otra, cuando en la realidad científica eso no se traduce. Ahora, sí, no recuerdan qué vacuna, que yo quizás tengo una idea sesgada por lo que yo leo, porque, claro, también es cierto, ¿no? Si uno lee a través de las redes sociales, Twitter o qué sé yo, uno se construye su propio mundo y cree que ese mundo es el que todo el mundo ve, pero no es así. Yo tengo la impresión, no sé si alguien más tiene una idea sobre esto o alguna opinión, cuál es la vacuna como que iba en esta competencia, digamos, iba a llegar primero con la solución para enfrentar el coronavirus, ¿se acuerdan o no? Yo tengo la impresión de que por mucho tiempo se mostraba AstraZeneca, Oxford, como una vacuna que estaba llegando primero, ¿no es cierto?, a un resultado. Pero fue la última en inscribirse. Una de las primeras en inscribirse fue Pfizer BioNTech, que es una alianza alemana norteamericana.
Em, y la competencia, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con el hecho de los medios de comunicación, porque esto es evidentemente, se juegan varias cosas acá. Se juega el orgullo nacional, ¿m? Que quedó bastante dañado respecto de la AstraZeneca en su inicio, digamos, para Inglaterra, porque se demoraba mucho en terminar, en ser aprobada, ¿no es cierto? Y después tuvo algunas dificultades, que son dificultades propias de todas las vacunas, en este caso, que es muy menor, digamos, con ciertos trombos que han dado, ¿no es cierto?, algunas personas, que se han identificado ciertos grupos como más de riesgo, y eso se puede evaluar y se puede, ¿no es cierto?, digamos, enfrentar. En general, por definición, ninguna vacuna es buena o es mala, en todo caso, ni es más o menos confiable, son diferentes nada más. Eso que hay que tenerlo bien claro, y dependiendo del objetivo que tenga la vacuna. Si el objetivo de la vacuna es que la gente no muera, ¿no es cierto?, por el coronavirus, como estaba ocurriendo sin la vacuna, la mayor parte de las vacunas, o casi todas, son muy efectivas, incluyendo la que tenemos en Chile en su mayoría, que es Sinovac. Si uno quiere, digamos, enfrentar el tema del contagio en sí mismo y de los efectos sintomáticos de la vacuna, al parecer la ARN mensajero funciona mejor, como Pfizer y BioNTech. Si uno quiere evitar que las personas se enfermen sin llegar al hospital, digamos, nuevamente la mayor parte de las vacunas son confiables. Pero la competencia está, ¿no es cierto?, justamente en esto, ¿no? En un momento en el cual no se sabía bien cuál iba a ser más, iba a enfrentar mejor la muerte de las personas, cuál iba a enfrentar mejor, ¿no es cierto?, los síntomas que pudieran sentir las personas una vez contagiadas, o cuál iba a enfrentar mejor el contagio. Eso se supo después, una vez que la vacuna ya estaba aplicada a un grupo de población, digamos. Pero la competencia también, como decía, tiene que ver con el orgullo nacional. ¿Qué es lo que hizo Rusia respecto a su vacuna? ¿Recuerdan? Incluso con el nombre, se llama Sputnik. ¿Están enterados ustedes de lo que pasa en este planeta? Pero, o ya se olvidaron. ¿Recuerdan en eso, no? ¿Qué pasó con la vacuna rusa? ¿No recuerdan nada en especial respecto de eso? Bueno, ¿lo pueden escribir por el chat? Ni idea, dice. Sí. No recuerdan nada de la vacuna rusa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llama Sputnik? Ustedes ni siquiera recordarán, o sea, sabrán lo que es Sputnik, ¿no? Es el nombre del primer satélite que envió la Unión Soviética, en el tiempo que existía, ¿no es cierto? Y que de alguna manera estaba en el conflicto, digamos, y la guerra espacial era parte del conflicto de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Desde mediados de los años 50, qué sé yo, del siglo XX. Y el hecho de que se mandara un primer satélite fue un evento enorme. Bueno, yo también lo leí porque no había nacido en ese momento, pero fue un momento, digamos, bien, bien fuerte para el orgullo nacional y la ciencia de la Unión Soviética, porque estaba en el marco de la Guerra Fría, o sea, del sistema socialista versus el sistema capitalista. Y lo que hace Putin es tomar, digamos, el mismo nombre y ponerle como una especie de orgullo nacional a la vacuna, digamos, como parte de esto, digamos, de una idea de que Rusia no está vencida, entre comillas, sino que todavía es un país fuerte. Es un poco lo que se quiere transmitir. AstraZeneca también un poco tiene que ver con Inglaterra, saliendo en post-Brexit, ¿no es cierto?, con Boris Johnson, digamos, haciéndole mucha propaganda a su vacuna. Y China, ¿no es cierto?, ha utilizado también la vacuna como una forma bueno, igual que Rusia, ¿no?, como una forma de diplomacia y también de influencia política, ¿no es cierto?, en aquellos países que no tienen posibilidad de comprar las vacunas elaboradas en Europa o en Estados Unidos. En Europa Occidental me refiero. Entonces, las vacunas son parte de una competencia y se dan cuenta que esa competencia va más allá que la competencia, comillas, científica. No sé si me hice entender esa parte. Es una competencia en este periodo de fabricación
que incluye a sistemas, digamos, a ideologías, no sé ideologías, pero tendencias políticas que le dan, ¿no es cierto?, apoyo político a un gobernante, por ejemplo, a un país, y que es seguido por los medios de comunicación, digamos, que los medios de comunicación ya de hace mucho tiempo son parte de todas las plataformas políticas, ¿no? La política se juega en los medios de comunicación y también vamos a ver después los expertos. Entonces tenemos acá incertidumbre, gente trabajando, mirando, viendo cómo va a influir, digamos, cómo va a ser llegar su vacuna al resto del mundo. Eso con el proceso anterior a la construcción de la vacuna. ¿Qué pasó con la vacuna posteriormente? Una vez que ya se instala, que es lo que su compañero estaba mencionando. ¿Por qué, no es cierto?, se está discutiendo una tercera dosis, ¿no es cierto? Y ahí donde, nuevamente, ¿no es cierto?, la ciencia se relaciona con la sociedad. Los inversionistas que hicieron grandes, ¿no es cierto?, digamos que hicieron mucho dinero probablemente con la venta de las vacunas, ¿no es cierto? Los precios no sé si ustedes saben, pero los contratos que firmaron los países para adquirir la vacuna son contratos, en su inicio eran contratos secretos, o sea, no se podía divulgar cuánto el precio de cada dosis de la vacuna. ¿Mm? Y si no lo hacían así, no les vendían las vacunas, por lo tanto los países tuvieron que admitirlo. Entonces, ¿qué pasa con las vacunas posteriormente, como medio de influencia política, etcétera, como un negocio, efectivamente, ¿no es cierto?, como un negocio para los fabricantes, pero también qué pasa, ¿no es cierto?, con las vacunas respecto de cómo funcionan los estados nacionales. Bien interesante cómo se ha dado esto. ¿Cómo ha funcionado Rusia o la Unión Soviética o Estados Unidos frente a Europa o en relación qué sé yo, Inglaterra? No sé si pudieron captar ese fenómeno que se está dando ahora con las vacunas. Las vacunas le pertenecen a un país, hay una perspectiva nacionalista para vacunar, o más bien, y competitiva, o más bien una perspectiva de colaboración, asumiendo que esto es una pandemia, por lo tanto, si un país, la pandemia no reconoce fronteras nacionales, evidentemente, ¿no? El virus, digamos, no porque pase de un país a otro va a dejar de infectar, digamos. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la vacuna? Ha primado posteriormente a que ya se está implementando, digamos, ha primado la colaboración para como especie, digamos, protegernos de este virus que no se conocía, o más bien ha primado la competencia. ¿Qué podrían decir ustedes? Que tiene que ver con esto que estamos tratando en este curso. Ups, tenía el micrófono apagado. Es interesante esa pregunta porque dice Kevin, más bien una competencia, porque en vacuna más en menos tiempo. Ya, primero está la famosa competitividad en base a estadísticas, ¿no? Por cuánto vacuna por tanta cantidad de habitantes. Yo he visto Twitter que discute la gente, digamos, de diferentes países, que tu país es mejor o no. Que otro, entonces, lo primero es una competencia por quién vacuna más en menos tiempo. Después, ¿qué otra competencia hay al respecto de las vacunas? Sí, hemos podido ver, digamos. Estamos viviendo, interesante, bueno, estamos sufriendo este fenómeno, por algo estamos en esta clase telemática en este momento y no en nuestra sala de clase, digamos, en la universidad, pero al mismo tiempo hay que ver, ¿no es cierto?, los aspectos que nos permiten entender cómo funciona la ciencia también a partir de esta crisis que estamos viviendo, de crisis, digamos, sanitaria. ¿Qué otro tipo de competencia han habido, aparte de esto de competir por quién vacuna más en menos tiempo, como dice su compañero Kevin? ¿Qué otra competencia podemos ver? Ya, ok, Amparo, la competencia sobre qué vacuna es la más efectiva, efectivamente, valga la redundancia. Y ahí hay un criterio científico que la gente muchas veces, bueno, que tiende a confundirse más bien, ¿no? Porque ¿qué es lo que entendemos por efectividad? Y hay que, como yo le dije, ¿no es cierto?, hay que hacer una definición de tipo de efectividad. Si vamos a adquirir una vacuna que evite, ¿no es cierto?, que las personas se mueran, digamos, o que
que lleguen de forma grave al hospital, o vamos a preferir una vacuna que junto con eso, ¿no es cierto?, evita el contagio. Ya, otra, entonces, tenemos competencia por quién vacuna más en menos tiempo, competencia sobre cuál vacuna o qué vacuna es más efectiva. ¿Qué otro tipo de competencia se ve? Yo creo que también estaría la competencia por las propias vacunas, digamos. El porcentaje de vacunación en el planeta es muy bajo, es muy bajo. Hay lugares completos del mundo que no se han vacunado, que tienen muy poca vacuna. Antes de pasar a lo que dice Manuel, eso es un tremendo problema, ¿no? Un tremendo problema. El sistema COVAX de la OMS que hace, ¿no es cierto?, que le vende a precio o le regala, digamos, o vende a precio muy bajo las vacunas para aquellos países que no lo pueden adquirir, no ha funcionado porque los países han tendido a aplicar un criterio nacionalista, protegerse primero y antes que, ¿no es cierto?, que entregar vacunas que podrían proteger al resto. Entonces, de hecho, la tercera dosis o de refuerzo de una vacuna no es recomendada por la OMS, digamos, y la OMS recomienda que mejor esas vacunas se empleen en aquellos países que no han sido vacunados, hasta ahora que no han sido vacunados, más que una tercera dosis a los países que ya han tenido 2 dosis, como el caso de Chile. Es como decir, mejor que las vacunas que estamos aplicando en Chile se den en Argentina, en Perú, en Bolivia, en otros países limítrofes, o gente que viene como inmigrante o por comercio a Chile, que nos puede traer la enfermedad, digamos, antes que tener una tercera dosis. Es una perspectiva que uno podría emplear. O lo otro, un criterio más bien nacionalista, es decir, no, mejor nosotros nos protegemos primero porque igual van a llegar personas con contagios de cualquier parte del mundo por esto de las variantes que se van produciendo. Entonces hay una mirada ahí también nacionalista. Aquí es bien interesante mirar, ¿no es cierto?, qué pasó entre la Comunidad Europea y Inglaterra, post-Brexit. Porque Inglaterra dijo, nosotros al no estar en la Comunidad Europea, tenemos mucha más libertad para elegir la vacuna que queramos. De hecho, ellos han vacunado principalmente con Pfizer, también AstraZeneca, pero en un comienzo con Pfizer porque AstraZeneca de Oxford no estaba, ¿no? No estaba aprobada todavía, para como vacuna de emergencia. Y entonces ellos dicen que han tenido, de hecho, es cierto, ¿no?, una tasa de vacunación, digamos, una rapidez para vacunar mucho más que la Comunidad Europea, pero la Comunidad Europea optó por toda la comunidad, sin criterios de cada país, ¿no es cierto? Y Estados Unidos también, ¿no es cierto?, optó por criterios nacionales para su vacunación. Y lo malo es que en esos países el grupo de antivacunas es muy grande, sobre todo en Estados Unidos. Una parte importante de la población no quiere vacunarse. Y entonces tenemos a países que tienen criterios nacionalistas, entonces actúan de esa forma para concentrar las vacunas, tanto así que en Europa, en algunos países, no se pueden exportar las vacunas. Lo vimos también, recuerdan con el tema en el inicio de la pandemia con los respiradores, digamos, o para las camas críticas. ¿Recuerdan qué pasó con eso? Con los respiradores, digamos, asumiendo que uno de los casos más graves que lleva el coronavirus justamente que afecta, ¿no es cierto?, el sistema respiratorio. ¿Recuerdan qué pasó con los ventiladores mecánicos cuando se trasladaban de un lugar a otro? Uno dice que nunca funcionaron, sí, pero no solamente que, bueno, eso fueron algunos que se compraron acá, que hubo un problema. Sí, pero no solamente que no funcionaron, no solamente en Chile. ¿Qué pasaba con los ventiladores mecánicos en el mundo? Ya, dice, claro, había falta de stock, sí. Bueno, algunos que llegaron a Chile fue un problema porque bueno, llegaron mal, no sé. Hay un problema de otro tipo, pero había falta de stock y los países peleaban por los ventiladores. Tan así que era secreto de dónde iba a venir el vuelo de los ventiladores que estaban comprando. Aterrizaba en un lugar, pasó yo me recuerdo en Turquía, que aterrizó, ¿no es cierto? Y se confiscaron los ventiladores. O en España también ocurrió, ¿no es cierto? En otras partes creo también, ¿no? Entonces, lo que no hay acá es justamente colaboración. Lo que hay es competitividad por las vacunas, competitividad por el tiempo de efectividad de las vacunas, como dice, ¿no es cierto, Manuel? Competitividad por cuál vacuna es más efectiva,
como dicen ustedes, como dice Amparo, o como Kevin dice, como decían, ¿no? qué vacuna, ¿no es cierto?, funciona por más tiempo, etcétera. Entonces, esto nos mete de lleno, ¿no es cierto?, en la lectura que estamos haciendo. Vamos a compartir acá. Que es justamente esto, ¿no? Si ustedes miran la ciencia elaborada, ¿no es cierto?, en el caso de las vacunas van a ver, ¿no es cierto?, el resultado nada más. Pero si ustedes miran la ciencia en proceso de elaboración, pueden ver antes de que se produzca esta vacuna y cómo todos estos fenómenos de incertidumbre y competencia se van dando. También podemos mirarlo con la propia distribución de las vacunas y cómo se están utilizando, para mirar estas dos caras de Hanon. Bien, vamos a mirar, para ir concluyendo, algunos aspectos que hemos estado discutiendo. Ya, ok. Un concepto que utiliza el texto, ¿no es cierto?, el concepto de caja negra, black box. Yo quiero que ustedes se den el tiempo de leer el texto, ¿no es cierto?, que lo puedan mirar, y ojalá sigan avanzando en la lectura, porque si ustedes no avanzan en la lectura, evidentemente no podemos tener un punto en común, y ustedes tienen que creer todo lo que yo les digo, y así no funciona el conocimiento, ¿no? Por supuesto. Funciona el conocimiento cuando es mutuo, así, construido entre todos y entre todas. Bien, para ir concluyendo, yo quiero terminar, ¿no es cierto?, con este concepto, caja negra. Dice, el camino mediante el cual el trabajo científico-técnico se vuelve invisible a causa de su propio éxito. Hay algo que termina, ¿no es cierto?, cerrando este conocimiento. Dice, cuando una máquina funciona eficientemente, un hecho está establecido con firmeza, uno solo necesita concentrarse en los beneficios que genere y no en su complejidad interior. Es decir, no tenemos para qué saber cómo funciona la vacuna, si es ARN mensajero o si es un virus inactivo. Lo que uno tiene que concentrarse es en que funciona o no funciona, en que nos evitan llegar al hospital o que nos evita el contagio. Por lo tanto, mientras más éxito tiene un conocimiento científico, más opaco se vuelve, ¿no es cierto?, el propio conocimiento. Esto significa, ¿no es cierto?, que bueno, antes de eso, la caja negra es un concepto que aparece, ¿no es cierto?, en el texto. Vamos a mirar al texto para que vean dónde lo define. Y habla, ¿no es cierto? Un momento, espérense. Dice, ¿no es cierto?, cuando dice buscando una idea de acceso, ¿no? Dice el último párrafo de la primera página de este texto que tengo acá, ¿no es cierto?, lo dice, ¿no es cierto? Los cibernéticos usan la expresión caja negra cuando una parte de un artefacto o un conjunto de órdenes es demasiado complejo. En su lugar dibujan una cajita acerca de la cual no necesitan conocer más que las entradas, los inputs y las salidas o outputs. Y eso más o menos lo que es Latour, ¿no es cierto?, lleva a un concepto, que es justamente este concepto de caja negra. Vamos a verlo con más detalle en las siguientes clases, digamos, pero en resumen tiene que ver justamente con el hecho de que una vez que el conocimiento es cerrado, ¿no es cierto?, se transforma en un conocimiento oscuro para quien no estuvo en el momento de la construcción y la elaboración de ese hecho científico. Solamente vemos los resultados de ese hecho científico, vemos si funciona o no funciona, evidentemente, pero no estuvimos presentes en el proceso de elaboración. Cuando uno quiere abrir esta caja negra y ve efectivamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en el proceso de elaboración, descubre cuáles son las relaciones sociales que tiene el conocimiento científico y descubre otra cosa que es muy laturiana también, es decir, que las propias relaciones sociales y las propias construcciones sociales son parte de las formas del conocimiento, que no hay un aspecto cognitivo del conocimiento y un aspecto, comillas, sociales que rodean al conocimiento, sino más bien el conocimiento en sí mismo trae esos aspectos, digamos, sociales, esas construcciones sociales. Y ahí tenemos que revisar, como el texto que espero que puedan leer, digamos, cómo se construyen las máquinas, por ejemplo, las máquinas, cómo se construyen máquinas especiales para, ¿no es cierto?, en la investigación que se está realizando. También uno podría decir cómo es el manejo de datos. Y en el caso de las vacunas ha quedado bastante claro algunos aspectos, digamos,
que la gente, sobre todo la antivacuna, lo han esgrimido, dice que no quieren vacunarse porque esta vacuna ha sido desarrollada muy poco tiempo, en qué sé yo, 1 año y medio, y la mayor parte de las vacunas se demoran 8 años, qué sé yo, finalmente en aprobarse. Y eso justamente está diciendo algo que está ocurriendo en la construcción social y en la construcción de este conocimiento relacionado con las vacunas, que una parte importante del tiempo que les demora las vacunas, según se ha afirmado, y lo han dicho digamos, los que trabajan este tema, para ser finalmente aprobado y implementado, ¿no es cierto?, en la población, es uno, por efecto, digamos, de las oficinas burocráticas que tienen que ponerse de acuerdo, organizarse para, ¿no es cierto?, aprobar las pruebas, digamos, las pruebas, valga la redundancia, las 3, digamos, pruebas, las 3 fases de las pruebas y los papers que validan, digamos, la efectividad y la seguridad de una vacuna. Esto se ha aprobado en un plazo muy breve porque los estados del mundo pusieron a sus científicos y científicas, ¿no es cierto?, a discutir para que se aprobara de emergencia, ¿no es cierto?, estas vacunas, bajo todos los criterios científicos, por supuesto. Nadie aprobó una vacuna de emergencia si no se daban en los criterios científicos, digamos, bajo ciertos estándares que había que darse. Entonces, primero, las vacunas no se aprueban tan rápido porque los estados no tienen ningún interés en que eso ocurra de forma tan, digamos, tan breve, digamos. Entonces, por lo tanto, pero ahora sí, ahora hubo un interés y se pusieron las instituciones de cabeza a revisar, ¿no es cierto?, los experimentos presentados por los laboratorios como pruebas para poder, ¿no es cierto?, dar un visto bueno, digamos, y utilizar esto como una vacuna, digamos, de emergencia. Eso es una cosa. Lo otro tiene que ver con el tema del financiamiento. Cuando las vacunas, los científicos desarrollan una vacuna, muchas veces se consiguen el financiamiento para la fase 1, que es la fase de seguridad, digamos. Pero después le cuesta varios años pasar a la fase 2 y muchos más años pasar a la fase 3, que es cuando ya se prueba con grupos humanos, digamos. La fase 2 se hace normalmente con primates, en fin, y no con otros primates como nosotros, que somos los seres humanos, ¿no? Eso es la fase 3. Entonces los inversionistas van actuando a poco en la medida en que van viendo que esto puede ser un negocio y no es común de que se invierte tanto dinero desde el principio sin saber, ¿no es cierto?, cómo va a ir digamos, el resultado que esto va a tener. O sea, nadie pone dinero en la fase 1 o fase 2, fase 3, digamos, todo el proceso, si no ha pasado primero por los distintos, ¿no es cierto?, procesos de aprobación, digamos, consecutivos. O sea, me refiero, la gente pone dinero para la fase 1, y si eso funciona, después, año siguiente o un tiempo después, pone para la fase 2, y si eso vuelve a funcionar, ¿no es cierto?, para la fase 3. Ahora, el financiamiento estuvo para todo el proceso, desde un comienzo, y eso ha hecho, ¿no es cierto?, que los científicos y las científicas hayan podido trabajar de forma mucho más rápida. También ha habido colaboración, en todo caso, no solamente competencia entre digamos, entre las comunidades científicas. Y lo otro que ha sido bien interesante, que se ha usado mucho el preprint, y eso se utiliza bastante poco en la ciencia. ¿Ustedes saben lo que es el preprint? ¿Lo escribo? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea, no? ¿O me dicen que no directamente? No, profe. Es cuando uno publica un artículo científico, un paper, ¿no? Uno lo publica cuando manda un artículo a una revista, y la revista lo manda a evaluación de pares, o sea, a otros científicos o científicas que hacen una evaluación. Y eso pasa un tiempo bastante largo. Cuando uno publica un artículo se demora, dependiendo de la revista, puede demorarse varios años, digamos. A nosotros nos ha pasado con revistas internacionales, se demora mucho tiempo. Y se demora justamente por lo mismo, porque primero pasa por una revisión de pares, donde el artículo es aprobado, digamos, pero con modificaciones. Entonces uno tiene que hacer modificaciones y vuelve a revisarse. Esas modificaciones fueron revisadas, ¿no es cierto? Y vuelve una tercera vez, ¿no es cierto?, hasta que finalmente el artículo se aprueba
y puede ser publicado, digamos. Y ahí cuando puede ser publicado a veces lo ponen, digamos, antes de que aparezca en la revista, que lo pueden colgar. Pero el preprint es cuando uno escribe un artículo, pero todavía no lo envía a la revista para que lo evalúen y lo ponen en la discusión científica para que cualquiera del planeta, ¿no es cierto?, pueda emitir su opinión. Y eso ha sido súper relevante, porque ha permitido, ¿no es cierto?, ir mucho más rápido en la elaboración del conocimiento sobre las vacunas. O sea, cuando han hecho algún avance sobre estas vacunas que estaban haciendo, lo han puesto, ¿no es cierto?, en Internet, para que otros científicos y científicas lo discutan y también aprendan de eso. Y es una forma de colaboración. Lo otro que también ha usado, estoy poniendo estas palabras para que ustedes, no sé si lo escribí bien, que es el Open Access, que es el hecho de que la mayor parte de las revistas científicas cobran por leer. Cobran, digamos, al que está suscrito, y es bastante caro. Entonces, se ha estado privilegiando que el resultado de este estudio sobre las vacunas, para que pueda llegar, ¿no es cierto?, a una mayor cantidad de personas, sea en revistas de libre acceso, de Open Access. Y también el estudio de las vacunas y el desarrollo tan rápido que había que hacer de las vacunas ha obligado a los científicos y a las científicas también a privilegiar el Open Access, que los científicos en general siempre están de acuerdo, las científicas con usarlo, pero la industria editorial de las revistas es una industria que no permite, digamos, la libre circulación del conocimiento, porque uno tiene que pagar por eso. O las universidades pagan por el sistema completo de varias revistas, o uno paga por artículo, que son $30, que sería una cosa por artículo. Es bien complejo esto. Entonces, no solamente ha habido cuando estamos cerrando, no solamente ha habido una competitividad, ¿no es cierto?, extrema para poder llevar a cabo estas vacunas, con todo lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, con relación con el gobierno, con relación con los medios de comunicación, con relación con los inversionistas, con los orgullos nacionales, todo lo que ustedes habrán visto en este último año, digamos, año y medio, digamos, el desarrollo de esta vacuna, sino que también había una forma de colaboración, pero utilizando vías no comunes hasta digamos, en el desarrollo o en las prácticas científicas. No es común que los científicos, aunque existen, pongan sus artículos antes de ser aceptados para una publicación, porque tienen miedo que les roben las ideas, en fin, porque tienen, digamos, temor por el tema del copyright, qué sé yo. Entonces, el preprint existe hace mucho tiempo, pero no se utiliza mucho, y ahora fue un instrumento muy utilizado para, ¿no es cierto?, hacer estudios sobre esta pandemia que había que hacer algo rápido, digamos, porque estaba matando a mucha población. Y también, ¿no es cierto?, el hecho de que los científicos empiecen a publicar y privilegiar revistas de Open Access. La Comunidad Europea ha hecho un esfuerzo grande, de modo que todos los que reciban fondos de la Comunidad Europea deben publicar en revistas de Open Access. Y los científicos generalmente la evitan, porque aunque sí prefieran, pero yo la mayoría de los científicos que conozco preferirían, pues, obviamente, publicar en revistas de libre acceso. Pero ellos las evitan porque esas revistas no tienen tanto índice de impacto que le ayuda a sus carreras académicas como aquellas revistas que pertenecen a cuatro editoriales que dominan cerca de 30.000 revistas científicas en el mundo. Y entonces eso ha sido un súper buen movimiento que ha ayudado, ¿no es cierto?, a que se desarrolle un poco el interés por estas revistas de libre acceso. Como decía, la Comunidad Europea obliga a que uno, si recibe fondos públicos, tiene que publicar en revistas de Open Access, pero en Chile no, por ejemplo. En Chile uno recibe fondos del Fondo de Ciencia y Tecnología, ¿no es cierto?, para una investigación científica, son fondos además que vienen del Estado, y uno publica en revistas digamos, de pago. No está obligado a publicar en revistas de libre acceso. Y los científicos acá en Chile se han opuesto a eso, porque si fuera por eso, perdería, ¿no es cierto?, la posibilidad de publicar en revistas que tienen mayor índice de impacto. Vamos a mirar el índice de impacto, porque también es importante que ustedes conozcan qué significa el índice de impacto y por qué los científicos y las científicas prefieren una revista a otra. No es lo mismo publicar en cualquier revista, y sobre todo en el caso chileno, que si uno publica en revistas de alto impacto, tiene mayor puntaje para presentarse a proyectos de investigación después, y también es para hacer carrera académica dentro de la universidad. Y después aparecen todos los rankings, ¿no es cierto?, donde dicen qué universidad respecto a otra
digamos, tiene profesores o profesoras que publican en revistas de mayor impacto. El impacto se mide bajo una fórmula que yo puedo contar cómo funciona. Bien, entonces, para hacer un resumen de lo que hemos visto hoy día, antes de concluir. Lo importante, ¿no es cierto?, es mirar este concepto, ¿no es cierto?, laturiano de caja negra. Vamos a mirar un poco cómo funciona. Para eso, entonces, vamos a revisar el texto, ¿no? Y espero que puedan revisarlo de aquí a la próxima semana para que podamos conversar, digamos, sobre el texto mismo. Vamos a mirar digamos, esta lectura, ¿ok? No sé si tienen que agregar algo más antes de terminar. ¿No? Ok, cerramos entonces. Nos estamos viendo la próxima semana. Que estén bien, que tengan un buen fin de semana y por favor, avancen la lectura. Si está muy complicada la lectura, me dicen. No creo que sea tan complejo, pero si puede alguna pregunta específica, ¿ok? Bien, no sé si quieren agregar algo más. Me imagino que si nadie dice nada, significa que es no. Voy a detener la grabación.